noches, bienvenidos al Cineforum de la Biblioteca Nacional del Perú. Mi nombre es Jorge Mateo, soy gestor cultural de la institución y el programador de los ciclos de cine. Y en esta oportunidad continuamos con un ciclo denominado Historias en las Alturas Andinas, en el cual hemos estado conversando sobre películas que tienen como escenario los Andes peruanos y que abordan desde la ficción y el registro documental diversas vivencias, ritos y costumbres que tienen lugar en ciudades de nuestra serranía. Y en el caso de hoy, episodios de tragedia, herida social que aún no terminan de cicatrizar. En esta noche nos acompaña el realizador Sebastián Hayal y conversaremos con él sobre el documental Nada queda sino nuestra ternura. En palabras de su director, indica, cada secuencia del documental es tratada voluntariamente de manera heterogénea, con el fin de poner en evidencia el carácter polifacético del recuerdo. Todo ello con el fin de expresar las memorias fragmentadas que representan el Perú y principalmente el territorio andino. Bueno, al público que nos sigue, le recordamos que pueden enviar las consultas y preguntas que tengan sobre esta película a través de los comentarios del Facebook, de esta publicación de Facebook que están viendo en estos momentos. Antes, bueno, Sebastián voy a hacer una presentación de nuestro invitado. Él es antropólogo, guionista y director de documentales. Desde el año 2007 se instala en Lima y se dedica a recorrer y conocer los Andes peruanos. Es coautor del documental Capañán, de La Voz de los Andes, que se estrenó en el Perú en el Festival Europeo de Cine en 2011. Además, participó en varios proyectos relacionados, proyectos relacionados a la memoria del conflicto armado interno y lugares de memoria, los cuales se convierten en temas y enfoques principales de su trabajo académico. Paralelamente, trabaja en el campo de la comunicación, explorando otras formas de expresión, como podemos observar en su cortometraje etnográfico Pasión Huamachuco, de 2016. Nada queda sino nuestra ternura, es su primer largometraje como director, y con esto le damos la bienvenida a Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenas noches. Hola, buenas noches, Jorge. Gracias por la invitación. Gracias a ti. A nuestros amigos que nos siguen, te voy a comentar que de manera presencial hemos visto este documental en el año 2017, a unos meses de estrenarse en el Festival de Cine de Lima, y contó también con Sebastián en esos momentos, y le agradecemos doblemente, ¿no?, por esa ocasión y por esta oportunidad de poder conversar sobre este documental tan interesante e importante. Empezaremos un poco hablando, si nos puedes comentar, Sebastián, sobre ti. Cómo tú eres antropólogo, estudiaste en París, y hace casi 15 años llegaste a Sudamérica, ¿no?, para recorrer a pie los antiguos caminos de la cordillera. ¿Qué te llevó a realizar esta proeza? Mira, en realidad se podría explicar después de muchas maneras. Creo que también en los años 2005-2006 trabajaba para varias instituciones sobre temas relacionados a la memoria del conflicto armado, entre otras la CEMAN. También hacía trabajos de campo relacionados a esa temática. Y bueno, el documental fue Nada queda sino nuestra ternura. Fue el productor, es Docu Perú, y trabajaban mucho los temas también de derechos humanos, de medioambientales, etc. Entonces, este trabajo, o sea, al final la idea de un documental sobre este tema surgió poco a poco de forma, diría, natural, a través también de todos que podíamos encontrar, o temáticas, situaciones, y bueno, se dio la oportunidad también. Eso es la primera cosa. La segunda también es que cuando llegué a Perú caminé varios años, 3 años,
mayormente solo, y se daban muchas historias, podía encontrar, he visto muchas historias que quería contar, y una de ellas era el tema había una diferencia bastante, ¿cómo contarlo? Veía historias que no se daban en la esfera pública, ¿no? Y unas ideas y apuestas del documental era cómo contar historias que no acceden a espacios públicos en el Perú, cómo mostrar estas miles de historias y dinámicas relacionadas al conflicto armado que se dan en todo el país. Y si bien el documental no tiene un contenido político, había esa voluntad de mostrar historias procesos en realidad, revelar procesos. Creo que las 5 historias del documental tienen todos en común una cosa, ¿no? Son historias de individuos o colectivos que emprenden su propio camino enfrentando los recuerdos del conflicto armado y lo hacen a través de son agentes de sus propios cambios, lo hacen ellos mismos, ¿no? Y son actores de sus propios cambios. Y eso era importante, devolver una cierta legitimidad a estas historias, incluso la misma memoria nacional, pero desde su diversidad. Y por eso también a la vez el documental, o sea, se muestran historias, pero que no tienen un contenido ideológico, etcétera, porque son historias, son procesos íntimos y familiares, tal vez, pero no, para, para salir un poco de la agenda política nacional y mostrar las historias como se dan. No sé, sí. Eso Efectivamente, fue la intención. efectivamente, como comentas, son historias íntimas, familiares, que inevitablemente hay un tema de coyuntura política siempre, ¿no? Pero se encuentra también esta sensibilidad, pues que mediante la cual has tratado esta historia que también refleja un poco, como indica pues el prefacio de tu documental, lo que, fragmentado que está el país, ¿no? Estamos hablando pues de es un conflicto pues que ha creado un, ha contribuido también para que el país vaya quebrándose socialmente, ¿no? Y acompañas a la vez esta fragmentación de manera narrativa, es decir, tus historias que bien has contado son de colectivos, pues no son, no hay una narración lineal, sino cortada, que expresa que entiendo, pues que expresa también tu visión como autor de documental. Es correcto? Sí, en realidad eso es algo que ha aparecido poco a poco. La intención inicial era primero construir una historias alrededor de 3 puentes. Y de los puentes nos llevaron a personas, a historias, a poemas, a músicas, etc. Y también quería filmar, había la idea de la búsqueda, del reencuentro con huellas dejadas en el camino. Una sonoridad, una casa abandonada, hay el ensayo musical, etcétera. Hay viajes también. O sea, entonces había esa intención inicial, pero es cierto que uh, hay un momento, habíamos llegado a algo como un corte de 2 horas y había estas 5 historias, pero que eran casi 5 mini películas. Entonces, no el largometraje como tal, las historias no necesariamente dialogaban entre ellas. Uh, y, um, y me di cuenta que en la misma edición no lográbamos reflejar esa idea de fragmentación. Me recuerdo muy bien un día leyendo un poema de Borges donde hablaba de los espejos rotos para hablar de la memoria. Además, era ciego, entonces era bastante poseído por el tema de la memoria. Y entonces un día
claro, hay un momento decimos que tenía que reflejarse mucho más a nivel del tiempo, si bien la imagen es el espacio, la edición es el tiempo al final, y tuvimos que cortar, editar de forma que se refleje esa idea de lo que Gerardo habló de fragmentación expresiva, ¿no? Y una palabra que me gusta mucho, esa idea de fragmentación expresiva. Entonces, cada historia es voluntariamente distinta para que haya esta heterogeneidad, refleja esa dimensión polifacética, como dijiste, refleja un poco la dimensión fragmentada de la memoria. En otras palabras, hay historias cortas, historias más largas, hay secuencias con trípode y luz artificial, otras con una cámara mucho más subjetiva. Entonces, también hay cortes bruscos a veces, que es totalmente voluntario, para, para tratar de dar, no sé, no caer en una mirada excesivamente melancólica. También había historias demasiado encarnadas. Entonces hemos quitado un poco de protagonismo a ciertas historias o a ciertas personas para que no haya tampoco una introducción, una conclusión, porque la memoria es también imperfecta y no necesariamente te permite llegar de un punto A a un punto B. ¿No? Entonces, eso se dio en la parte final, en realidad. Se dio en la edición final y esa dimensión un poco brusca, yo creo que permitió hacer que las 5 historias dialoguen y conforman una especie de fragmentación así expresiva. Uh, y de hecho también, bueno, como yo caminé y hablamos de caminos, justamente, um, me recuerdo mucho que había, quería que se refleje, que el territorio sea un poco el espejo de esa idea de fragmentación tenía que reflejarse, o sea, la veo todos los días cuando caminaba, hay fracturas territoriales, sociales, lingüísticas, y cuando, por ejemplo, el viaje de Ninfa es eso, ¿no? Sus hijos han crecido en un suburbio de Lima y no hablan quechua y acompaña a su mamá hacia su casa abandonada, pero ni siquiera tampoco entienden muy bien el proceso que su mamá está viviendo, ¿no? Y para ellos, obviamente, su realidad es otra, su idioma es otro, ¿no? Entonces, me pareció que al final esa fragmentación de la memoria era también el espejo de la fragmentación territorial del Perú de hoy, ¿no? Cierto. Estamos viendo algunas imágenes de la película. Quizás nos puedes comentar qué escena estamos viendo, ¿no? Esta es una de las escenas iniciales, ¿no es cierto? Es una entrega de resto que, que es el inicio del documental. Correcto. Y lo siento, tuve un problema, ahí me siento de No te nuevo. preocupes, no te Y, preocupes, suele ocurrir. y, y bueno, claro, eso se filmó en el Instituto Médico Legal de Ayacucho. Hace parte un poco de ese proceso a la vez personal y en aquella época se organizaban muchas entregas masivas de a veces hasta 30, 40, 80 cuerpos. Y había una especie de espectacularización de estos procesos, ¿no? Para atraer los medios, etcétera. Y justamente la gran pregunta era cómo filmar un momento como este sin necesariamente filmar estos procesos de espectacularización, donde una vez en una entrega masiva, me recuerdo muy bien, Edilberto Jiménez, el retratista, no, nos contó que yo estaba ahí, pero no había entendido lo que pasaba, pero claro, se invita a familiares se convoca a los familiares para que vengan a Ayacucho y llegan ahí y aprenden, que se dan cuenta que van a tener que dar la vuelta a la Plaza de Armas, por ejemplo, ¿no? Con los ataúdes.
pero ni siquiera se les había preguntado, ¿no? Y hay una diferencia importante entre querer y aceptar, sobre todo que dentro de los familiares, había familiares que venían a buscar, por ejemplo, había una señora que venía a buscar su esposo y su hijo, pero ellos habían matado a otros familiares de la misma comunidad. Entonces, iban a tener que dar la vuelta a la plaza juntos, ¿no? Entonces, en el mismo proceso de restitución de cuerpos, no se había necesariamente en aquella época planificado o tomado en cuenta las demandas de los mismos familiares. Entonces, al mismo tiempo, obviamente, organizar restituciones masivas así era como una manera de hacer que fotógrafos vengan, que medios de comunicación vengan. Entonces el tema fue este, ¿no? ¿Cómo filmar un momento como este sin Ajá. caer en una lógica un poco de espectáculo? Y entonces se decidió filmar un momento, o sea, una entrega en el mismo instituto, ¿no? Eso fue un poco Claro, como un la- tipo de plano secuencia en plano cenital, en ángulo cenital, ¿no es cierto? Sí, en realidad es muy difícil porque la decisión se tomó también con la idea de ser muy ah, púdico, o sea, no podíamos ir con la cámara y filmar la gente de cerca si no tenía sentido. Entonces se tomó la decisión también de dejar la cámara así nomás. Pero ahí también se nota, bueno, se registra también obvio, el dolor pues, de los familiares al encontrar los cuerpos de sus parientes, ¿no? Y como has dicho, no se apela a la quizá morbosidad que podría verse en algún tipo de noticiero sensacionalista, ¿no? Se ha mantenido una distancia prudente con respecto al dolor pues, de los personajes, es mi opinión, ¿no? Sí, sí, el tema de la distancia es importante. O sea, al final, además, como antropólogo, yo tengo un proceso personal que es un proceso etnográfico, es decir, que antes de afirmar una convicción personal, trato de tomar distancia con mis propios prejuicios, ¿no? Voy recolectando material, etcétera. Y a veces va en contra de un proceso creativo donde sí o sí tienes que filmar, tomar decisiones y de cómo hacer que los dos se hagan juntos. Y, y, y esta idea de distancia, o sea, es sumamente fundamental y ahí, obviamente, o sea, cómo tomar distancia, una mirada, en antropología hablamos de una mirada crítica de la sociedad sobre ella misma, ¿no? En ciencias sociales. Entonces, en mi propio proceso, trataba de recolectar imágenes, pero al mismo tiempo no decidir enseguida de qué tipo de, no sé, no sé, había que ser muy pudico, ¿se dice? O sea, tomar distancia. Y eso fue un proceso a veces complicado. Pero creo que al final durante la edición lo logras, ¿no? Logras tomar las decisiones que tal vez a veces no. O sea, la idea era esta, ¿no? Mantener todas las opciones abiertas, pero sí con distancia. Eso sí. Acá en esta imagen y esa sucesión de imágenes con este conjunto de niños ocurre más bien lo contrario, ¿no? Tenemos ya un acercamiento de cómo hacen estos dibujos, de acuerdo pues las historias que les cuentan sus parientes. Quizá nos puedas comentar algo Mira, sobre eso. ahí sí, ahí mira, para seguirlo con lo anterior y con esta imagen. En realidad, toda la apuesta era cómo filmar a personas que han sufrido una afectación muy fuerte, pero sin caer en una forma de idealismo, donde transformamos a los sujetos que filmamos en víctimas, ¿no? Y con esa mirada humanitaria que a veces puede ser un poco paternalista, nadie tiene el monopolio de la generosidad, del amor, de lo bueno. Entonces, ¿cómo filmar a alguien sin mirar el dolor tanto? ¿No? Y todo eso fue durante la edición y de hecho cuando la película duraba 2 horas y la hemos reducido a 1 hora, me recuerdo que en lo antiguo a veces mira, había demasiados espacios de silencio. O sea, entonces todo el problema es encontrar el buen equilibrio, ¿no? Que nada
que nada falte, pero que nada sobre tampoco. Y entonces teníamos otras imágenes de la entrega de esto. Pero obviamente esta imagen sencilla, un plano secuencia que es un jump cut en realidad porque hay cortes, al contrario, aquí son niños. Y me impactó mucho de que los niños en realidad eran muy familiares. Ellos han dibujado espontáneamente todo esto. Y hemos llegado con dibujos del Fondo de Dibujo Campesino que está en la San Marcos, más un dibujo que era del papá de un del papá de uno de los niños. Pero en ese momento ni lo sabíamos. Yo sabía, era el dibujo de un comunero de rancho. Y el Lázaro, pero es un Lázaro increíble. El Lázaro es que la hija del señor estaba en el salón donde filmamos. Y ella todos los niños se dieron cuenta porque conocían la historia y todos en realidad nos dábamos cuenta, han dibujado de forma muy espontánea y para ellos son historias que se cuentan a nivel familiar. Entonces, historias se transmiten, nos sentimos que ahí los niños estaban con un malestar específico, ya estaban en otro proceso, ¿no? Entonces lo dibujaban la violencia, historias que les han contado. En ese sentido, ahí era muy obvio. Fue una experiencia muy interesante. Sí, cierto. Y así como tienes el punto de vista de los niños, bueno, acá tenemos el grupo de pobladores que fueron retirados forzosamente, ¿no? De su pueblo. Y esta escena también es otra muy valiosa, ¿no? Encontramos a estos pobladores que recuerdan justo en off, escuchamos sus voces, que recuerdan cómo fue su vida en estos años de violencia y en este viaje que supone su retorno a a su pueblo. Coméntanos esta escena. Mira, eso es una de las escenas bueno, que abre el documental. Es un colectivo de migrantes de Andahuaylas. Y toda esta gente huyó el conflicto armado y ahora vive en Andahuaylas. Cuando, en realidad, cuando yo escuché por primera vez hablar del puente Cuchinachaca, que significa el puente del retorno, inmediatamente sentí que aquí había una historia, sobre todo también porque justamente como caminantes había cruzado un montón de puentes. Bueno, yo caminé en el Perú de Cajamarca hasta Bolivia, así que había cruzado y ahí inmediatamente pensé, no, es el único lugar donde, en todo el documental, donde no llegué caminando, en realidad. Antes, ¿no? Cuando caminaba. Y fui a ver fuimos a ver a la Debra, ¿no? Los miembros de la asociación. Y cuando nos juntamos con ellos para explicarle el proyecto, yo pensaba inicialmente que iba a ir con una persona o dos hasta el Cuchinachaca, el puente de retorno. Y 40 personas quisieron ir, ¿no? Levantaron la mano para ir. Porque la mayoría nunca habían retornado y que todavía siguen sufriendo situaciones difíciles de discriminación, dificultad, también pobreza, etcétera, en Andahuaylas. Entonces, pero también porque ese mismo puente tiene una historia muy particular. Gracias al apoyo de una asociación que se llama ProAndes, a la, a la, a la energía de un señor que se llama Mark Willem, este puente, los mismos que habían huido la provincia ahora que se llama el distrito de Oronjoy, en aquella época era Chungui, ellos mismos construyeron el puente después de la violencia. Y lo nombraron Cuchinachaca, el puente de retorno. Y una vez Mark William me contó esa historia que cuando vino el Estado con el cartel que decía Pampas Chaca, porque antes del conflicto se llamaba Pampas Chaca, la gente lo botó al río, ¿no? Y es muy interesante porque hoy en día el puente, todo el mundo lo llama Cuchinachaca, incluso el Estado, las distintas administraciones del Estado. Y ahora, justo ahorita, están construyendo un puente
por primera vez, una carretera también y un puente moderno. Pero fue una de las demandas principales. El puente era como una frontera geográfica, una frontera territorial, una frontera en los imaginarios, porque todavía se llegaba desde Andahuaylas en auto, en camión, en lugar, una quebrada muy profunda, y del otro lado había que caminar hasta 2 días para llegar a Chapi. Entonces, todavía pasa por ahí mucho droga, todavía hay violencia. Hace una semana hubo un muerto ahí. Yo lo miro en las redes, pero todavía es un lugar de violencia. Entonces, para ellos era un lugar muy simbólico. De hecho, han ido allá y unas demandas fue, ¿nos puedes filmar para que bailemos ahí con tal huayno? Y así vamos a intentar hacer conocer nuestra situación a través de este puente, ¿no? Era como un lugar de memoria simbólico para los miembros de esa asociación de desplazados. Y de forma muy espontánea llegaron ahí abajo y ahí empezaron, bueno, en realidad tenemos como 40 minutos de imágenes, pero en ese sentido era una historia muy emblemático de procesos que se pueden dar, en este caso colectivos, pero que son casi invisibles en la esfera pública nacional. Es muy cierto, ¿no? No hay una manera que se pueda tener conocimiento sobre esta, se tiene un concepto general, pero no este tipo de poblaciones quedan finalmente invisibilizadas. No Ah, logran existir como colectivo y intentaron, y de hecho, bueno, más allá de a veces una mención, un dibujo de Gilberto Jiménez, etcétera, bueno, nunca lograron realmente hacer que esta historia entre, ¿no?, en el espacio público. Eso no significa que, la otra cosa que quería decir con estas imágenes es que um, en realidad, el primer día, ellos, o sea, es también hay un proceso que se da ahí entre el proceso, diríamos, creativo. Yo quería filmar esta historia, pero ellos obviamente como grupo, como organización, querían visibilizar y dar su testimonio, ¿no? Y el primer día estuvimos filmando durante horas a todos los miembros de la organización, o una parte, los que quisieron hablar. Pero obviamente la gran pregunta inmediatamente fue como, ¿qué vamos a hacer con todo este material? Es decir, ya sabía que no se iba a usar en el documental o de forma muy parcial, pero que una de las demandas era justamente hacer conocer sus casos. Entonces, eso, por ejemplo, ha sido un dilema. Y por eso también hemos entregado todos los testimonios que se han filmado en los 3 puentes, porque hay el puente Cutinachaca, pero también hay el Sahuinto y el Pachachaca en Abancay. Y cada puente tienen sus historias, ¿no? Salvo el Pachachaca, en general, puentes destruidos por el sendero, ¿no? Para impedir a la gente de huir. Pero también que en el proceso de huida, obviamente, ahí sufrían muchas afectaciones de todo tipo, violaciones, etcétera, huyendo, ¿no? Por estos puentes. Puentes o puentes destruidos, ¿no? Sogas, etcétera. bueno, Oroya. el puente tiene mucho valor simbólico, pues. No tanto el mismo nombre, ¿no? De este en particular. Y me imagino que también los otros casos, que entiendo que este material extra está en el lugar de la memoria, ¿me parece? Está en el sitio internet del lugar de la memoria, sí, en el CDI del LUM. Se pueden visibilizar, se pueden ver las historias de los testimonios de los desplazados que han cruzado los 3 puentes. Sí, 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 exactamente. Que fue un poco la manera que encontramos para visibilizar estas historias, porque al final era la demanda de los colectivos que nos ayudaron, ¿no? Que nos acompañaron en este proceso en este proceso, que es el proceso del mismo documental. Correcto. Encuentro que también hay mucha música, mucha narración, tiene no sé si decirlo, fondo musical que expresa justo estos momentos
de dolor de sociedad, ¿no? Aunque también me parece que es muy valioso, muy emotivo. Eh, los personajes terminan normalmente en el sollozo y el llanto. ¿Cómo estableces ese tipo de confianza con los personajes? Me refiero, ya habías establecido previamente un contacto con ellos para poder llegar a esta hebra, ¿no? De sensibilidad, no lo sé, no sé si está bien decirlo, ¿no? ¿Sí? Depende de cada historia. Primero, el tema de la música. En realidad es un soporte de la memoria, ¿no? La memoria no siempre pasa a través de museos, pasa a través de objetos, pasa a través de ritos, rituales, lugares abandonados. Entonces, en esa voluntad de filmar huellas dejadas en el camino, ensayos, búsqueda, obviamente eso, filmar procesos que se dan y estos procesos que cada uno hace, emprende, lo hacen mediante procesos simbólicos de todo tipo, ¿no? Música, poesía, etcétera. Entonces, obviamente, en el caso, por ejemplo, de los poemas con los niños, nosotros hemos impreso los poemas y hemos propuesto, ¿no? Que los niños reaccionen y bueno, la institución educativa estuvo de acuerdo y entonces los niños se han apropiado la propuesta. En otros casos ha sido algo muy espontáneo. Yo pienso mucho en el ejemplo de Ninfa y el ejemplo de la foto, aquí hay dos, por ejemplo. Um, nosotros, eso es Ninfa con los dos niños. Um, Hemos viajado juntos varios días. También es un caso donde Ducu Perú ya conocía a esta familia, vivían en un cono de Lima, y entonces ya nos conocíamos un poco. Y de hecho, cuando viajamos juntos se crean lazos, etc. Y lo interesante ahí es que en el fondo esta historia, poco a poco, como no era mi idea y la intención inicial, pero poco a poco, nos dimos cuenta que el viaje de retorno que ella emprende, no se da. Es un poco la historia también de una historia de un retorno que no se da, ¿no? Se encuentra a su prima y, y hablan de otra cosa, los niños que les cuesta acostumbrarse al campo. Ella llega a la casa de su papá abandonada la casa y no sabe qué hacer. Y la conclusión, ella cuando le pedimos de cantar una canción, la conclusión, ella se puso a cantar al final algo como aquí no hay nada para mí, mi retorno a Lima, ¿no? Y había llegado ella misma a la conclusión de que, bueno, su vida ahora era en Lima, ¿no? Y era bastante metafórico de lo que es el documental, es decir, procesos que se dan, que a veces son inconclusos, um, una dificultad para ella en construir su relato. Y eso es lo que he visto mucho, o sea, cómo filmamos un proceso. Un amigo cineasta un día me dijo que, claro, que ¿no? En un documental en general hay un yo narrador, un encuadre busto parlante de alguien que habla, ¿no? Que es el documental clásico que conocemos en la televisión, etcétera. Pero el documental justamente trata de evitar de filmar narraciones ya construidas para proponer ensayos, borradores, personas que tratan de formar un relato, un yo experimentador de un cierto modo. Ella trata de construir este discurso, trata de transmitir algo a sus hijos y le cuesta, y al final canta, a través del canto, expresó un poco lo que había sentido durante todo su viaje, ¿no? Que era un poco su conclusión. Bueno, aquí no hay nada para mí, regreso a Lima, ¿no? Y bueno, es la casa que que han huido con su mamá cuando ella tenía 8 años, cuando el papá fue asesinado. Cierto, cierto. En En la en música, el caso pues, de las mujeres, si quieres, podemos, en el caso de las mujeres que van al Cutinachaca, que es el grupo, ahí se dio de forma muy distinta. Uno, porque eran varias. Entonces, el plano del camión se decidió porque era cómo filmar un colectivo. Bueno, todas son una. Entonces,
En vez de tener que filmarlas todas uno por uno, con planos cerrados. Bueno, hemos decidido que se iba a hacer como un plano secuencia, un jump cut, ¿no? De imágenes, es filmar un plano secuencia, pero luego en realidad se juntaron al pie del árbol por una razón muy sencilla. Hacía un calor terrible allá abajo, era el único árbol que había. Entonces, a veces se dan situaciones y les pedimos de cantar y durante el canto empezó un proceso porque obviamente habían ido allá para expresar algo. Entonces, habían armado una canción que es un Yachtamachta, y justamente con Edilberto Jiménez, el retablista, los años que siguieron, y estábamos ya yendo a otra zona de Chungui, donde el Yachtamachta es un género musical, un huayno rural de la zona de la mar, donde hubo, bueno, en muchos casos, canciones testimoniales, etcétera. Y ahí es un Yachtamachta bastante distinto del Yachtamachta tradicional que se canta en el grupo de inmigrantes. Y luego se puso a hablar la señora, ¿no? Una especie de, dando una especie de, transmitiendo una especie de testimonio contado, en otras palabras. Um, Así se dio también, ¿no? Esa secuencia también es muy emotiva, ¿no? Uno de los personajes, una de las señoras se quiebra y la otra le, eh, le comenta, ¿no? Le tiene que ser fuerte, ¿no? Me pareció muy, bueno, tiene muchos movimientos emotivos este documental, desde mi punto de vista. Sí, siempre es como cuando dejar la emoción, cuando mostrar la emoción y cuando también no mostrarla, ¿no? En realidad ha sido un proceso muy difícil, el tema de la relación al tema del llanto, del dolor. Por ejemplo, las mujeres que bajaban al Cutinachaca, los testimonios el día antes lloraron todas y lloraban a veces después de 4 segundos. Entonces también, ¿qué haces con esto? Uno, me parecía excesivo; dos, excesivo mostrarlo, porque era como encerrar a todas estas personas, todas estas mujeres en un pasado insuperable. En realidad, en el camión, en el viaje hacia el Cutinachaca, que duró 4 horas, estuvieron riendo 3 horas y media. Entonces, claro, el recuerdo reactiva el dolor, etcétera, pero no significa que tampoco hay que victimizarla y encerrarla en un dolor y mostrar algo que no es. Me recuerdo siempre, un día hubo una entrega, una muestra de prendas en Lima, en un caso del cual el nombre no me acuerdo, y hicieron una muestra de prendas en la mediateca o la biblioteca de la Defensoría del Pueblo, porque en aquella época el LUM no quiso, entonces se dio ahí. Y, y fue interesante porque también ahí se veía a dos personas que eran familiares de víctimas que estaban hablando, conversando, riéndose, y llega la cámara de un canal de televisión conocido y se ponen a llorar. Y en la noche, cuando se ve el reportaje, se añadieron una música dramática, la cámara hace un zoom, y luego hay como un loop, ¿no? Muestran 10 veces las personas llorando. Simplemente ese tipo de procesos terminan siendo obscenos. Y obviamente la idea era no encerrar a- siempre tener en mente que son agentes de sus propios cambios, que son activos, que son actores de sus propios procesos. Hay que tener mucho cuidado a veces que, los que filmamos no se vuelvan el vehículo de nuestro idealismo, ¿no? Como para un turista a veces el Perú puede ser el vehículo de su exotismo, ¿no? No. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque al final, al mirar demasiado el dolor, al insistir demasiado sobre el dolor, terminamos haciendo un poco lo contrario, ¿no? Encerrar a los que filmamos en un papel que no es. Interesante lo que comentas. Entonces, hay, digamos que una diferencia que establece entre lo que hace que es antropología visual de lo que sería la labor de un cineasta.
No, digo, a veces muchos cineastas lo hacen de forma espontánea, ¿no? No sé si, pero es cierto que a mí me ayudó a trabajar mucho en ese campo y conocer bien la temática para tener cuidado con mi propio instinto, mi propia mirada, ¿no? Tratar de tomar distancia también con mi propio proceso y no caer en ciertos estereotipos para tratar de ser lo más sincero y honesto posible. Y creo que es un tema sobre todo es un tema de sinceridad. Eh, eh, eso nomás. Nadie tiene el monopolio de lo bueno, de la generosidad, esa mirada humanitaria. A veces hay que balancearla un poco, ¿no? Hay que equilibrarla. Y una cosa importante es que muchas veces hay muchos procesos de sustitución, ¿no? Procesos de confiscación de los discursos. Puede ser a través de medios de comunicación, de ONGs, de organizaciones de todo tipo que terminan queriendo ser los portavoces de las víctimas, etcétera, ¿no? Y hay que tener cuidado. Ahí la idea justamente de la apuesta, casi tal vez militante, si la única dimensión política del documental sería esta, ¿no? Mostrar historias que no pueden ser objeto de una visión, de una sentencia arbitraria, de un discurso idealista, desde lo local, ¿no? Que devolver legitimidad a los actores que emprenden estos caminos y que lo hacen ellos mismos a través de procesos personales y que no es historias y procesos que no sean confiscados por instituciones, organizaciones o discurso de ningún tipo. Eso me parecía importante. Y eso hace también que al final creo que estas historias evitan caer en una visión, o sea, era la única manera filmar procesos locales para evitar caer en una visión ideológica también de las dinámicas de memoria dominada por agendas políticas, discursos, sentencias, censuras de todo tipo, ¿no? Tratar de quedarse lo más cerca posible de lo que podía vivir, incluso con sus propias contradicciones, ¿no? El caso de Freddy, por ejemplo, ¿no? Que es el único discurso, diría, narrativo más formado, porque en el documental es el único que filmamos así, contando su historia. Y entonces, un poco contradictorio con lo que decía de que no hemos filmado retratos ya elaborados, hechos, pero durante el testimonio se quiebra, se para, ¿no? Y dice, no hay que seguir hablando de esto. O sea, para mí fue el punto de partida del proceso de edición final y la Claro, conclusión del la documental. edición, claro, claro. La edición estuvo Antolín Prieto, ¿no es cierto? Sí, estuvo Antolín Pietro y otro editor, Fabián Mariana Ortiz, dos personas, sí. Y un proceso que duró 4 años. Ha sido un 4 años. proceso como todo proceso. Sí, por muchas razones, incluso falta de plata, 40 Ah, horas de quechua que había que subtitular, también fases simplemente, bueno, hay que dejar en reposo un corte durante 6 meses, 8 meses, un año, porque son procesos que se dan. Por eso es un poco raro a veces reconstruir después procesos que son convicciones que se han forjado poco a poco. Y es lo bueno también de trabajar documentales como este porque tienes el tiempo, ¿no? O sea, no es que estás sometido a un pedido, a una demanda de tal canal de televisión, no, puedes tomar el tiempo para ser sincero con las imágenes que tienes y con todos los retratos que sean filmados. hemos visto algunas escenas, algunas imágenes con Carlos Flaconi, el dúo Flores de Flores de Huamanga, Huanca y sí. Freddy Ortiz, que también tiene un componente musical muy importante en tu documental. Sí, en Quizá, realidad, sí, dime. adelante, ¿no? Quizá lo puedes conversar sobre
la participación de ellos. ¿Cómo planeaste esto en tu narrativa, pues, de búsqueda, que es lo que entiendo, que es lo que intenta el documental? Bueno, la, en realidad en ambos casos, eh, yo sobre todo Freddy lo conocía de antes, lo había encontrado una vez, incluso me había alojado en su casa y fue obvio que iba a filmarlo. Porque se entrega mucho, tiene mucha generosidad y porque su historia, su historia es emblemática, ¿no? Policía, rockero, quechua hablante, que integra la policía muy joven, que lo mandan en la zona de emergencia, que es la zona de su pueblo. Entonces, también porque varias de sus canciones hablan del tema de sus recuerdos y, y por eso, simplemente, ¿no? Entonces era interesante como en todas estas historias tratar de revelar un poco como la complejidad de las historias personales. En ese sentido, él obviamente tenía una historia compleja, distinta. Um, el caso de Falconi es distinto. Me gustaba, me gustaba me gustaba su trabajo, su música, y filmar un ensayo fue un poco como una manera de, 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 de mostrar a través de un ensayo simple el tema de la búsqueda, ¿no? Como uno trata en este caso, encontrar una sonoridad, una música, recordarse de una música. Uh, no imaginaba que iba a haber tanta música en el documental, simplemente se dio. Y también en la edición se dio, con los colectivos y individuos que hemos filmado se dio, y porque también hay mucha transmisión, ¿no? A través del género musical, entonces, obviamente. Um, Correcto. Ah, bueno, esta musicalidad que hemos visto, que no la habías, no era la intención original, resulta, a mi parecer, uno de los grandes valores que tiene el documental y que lo expresa desde su título, que es Nada queda sino nuestra ternura, que entiendo que ha sido tomado de un poema de Roberto Bolaño. sí, La, sí, sí. la pregunta es, ¿habías barajado alguna frase de algún autor peruano u otro nombre? ¿Por qué eh, la decisión de tomar, que es un nombre muy fuerte, muy impactante, así, pero No, 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 fue difícil, en realidad el título, me recuerdo muy bien, jamás tuvo título antes, fue muy complicado. Al inicio lo llamábamos la película Puentes, luego, no sé, y no tuvo título durante años. Es una amiga que sabía que estaba buscando ideas, poemas, y que un día leyó ese poema y me lo mandó, simplemente. Y es cierto bueno, tenía una poética que encajaba mucho el enfoque del documental. Un poco como me hace pensar un poco en Nostalgia de la Luz, el título de la película de Guzmán, el chileno, que radica en Francia y que después hizo el botón de NASCAR, ¿no? En otras palabras. Y alguien que trabaja mucho el tema de memoria y su título era muy poético, es un título que viene de un libro, etcétera, y buscaba algo que pueda reflejar un poco. ¿Cómo encontrar un título sin cerrar, que no sé, que sea abierto? No sé, tenía esa idea sí, una frase poética al final, un correcto. poema, un verso de un poema tenía su sentido.
quedó preciso el título, demuestra esta sensibilidad que es tan valiosa a través de la poesía, de la música, y que es una contradicción también con las mismas escenas de dolor que han pasado los protagonistas, ¿no? Quisiéramos saber también dónde se ha exhibido la película. Quizás si consideras que tiene algún camino pendiente de exhibición. Sí, completamente. No ha sido un proceso fácil, uno, porque no tuvimos financiamiento de ningún fondo, tipo el DAFO u otros. Entonces no había plata. O sea, simplemente es un proceso que ha sido también bastante agotador para todos, financieramente, emocionalmente. Entonces, al final la difusión no ha sido tan preparada. El documental se exhibió una primera versión en la Católica con subtítulos que no eran terminados. O sea, tuvimos que seguir trabajando los subtítulos, por ejemplo, del documental. Y después hubo la BNP, que casi creo fue la primera vez que hemos exhibido el documental con los verdaderos subtítulos finales. Y, y luego no fue tan fácil en los medios, en el Perú, tampoco en los festivales. Al extranjero más. Se exhibió en Bolivia, en Argentina, en México, en Estados Unidos, en Canadá. Y poco a poco siguió su camino. Y luego, después de un rato, el Festival de Trujillo lo seleccionó, tuvo bastante éxito ahí y ahí nos permitió como seguir proyectándolo en el Perú. Pero no se ha visto tanto. Tampoco encontré, por ejemplo, una sala para proyectarlo en Ayacucho. Y eso me duele bastante. Me gustaría enormemente exhibirlo allá, pero todas las salas cobran y no encontré ninguna oportunidad para proyectarlo allá. Pero sí en el lugar de la memoria, en Huancayo, en Lima, en muchas oportunidades. Y también en bastantes países, en Francia, en España. Y entonces, en ese sentido, estamos contentos, ¿no? Claro, es como una cosa paradójica, ¿no? El cine peruano tiene, eh, hay varias películas que tienen esta temática, pero que no son exhibidas de manera masiva. Entonces, finalmente podría decirse que el mensaje que se quiere transmitir, pues no alcanza su objetivo. Quizás, ¿no? Quizás viéndole de una manera simplista, es pedir pues, que se exhiban este tipo de documentales en colegios o en centros educativos. Pues, esto también tiene un, es un proceso, pues, ¿no? ¿Alguna vez te lo han comentado para verlo este canal u otro canal alternativo? Mira, la experiencia, una de las experiencias más bonitas fue en el lugar de la memoria de Huancayo. Me recuerdo muy bien porque llegué ahí, es un lugar que tiene relaciones muy cercanas con muchas organizaciones de afectados y de desplazados, que son muchas, ¿no? Que han huido a Huancayo, que se instalaron. Y el día de la proyección la sala era llena, había 200, 300 jóvenes, o sea, niños de la escuela, de las escuelas de la zona, etc. Y es cierto que ha sido una experiencia muy interesante. En realidad, el tema de difusión de estos documentales es un poco el reflejo también de la fragmentación de las memorias en el país. O sea, al final producimos mayormente documentales desde Lima, desde los centros urbanos. Se consumen estos productos también en lugares muy precisos, ¿no? ¿En qué medida se toca al público que quisiéramos o deberíamos tocar proyectando el documental en espacios donde van una cierta élite, entre comillas, que consume productos culturales en Lima, por ejemplo, ¿no?
Y eso es una gran contradicción, es obvio. Eh, y hay muy pocos canales de difusión alternativos en muchos lugares del país, ¿no? Y eso es complicado. O sea, es un reflejo también. Los lugares de consumo, de distribución y de producción de productos como audiovisuales refleja también las jerarquías sociales, territoriales del país. Correcto, correcto. Ya Sí. estamos terminando ya el conversatorio, el cual te agradezco. Nos pregunta desde Facebook si el documental se puede ver en alguna plataforma. ¿Tienes conocimiento? Sé que Parece hay que una es legal, ¿no? plataforma, ¿No? hay una plataforma en Chile que lo alberga, que se llama el FIC Hualpu, que es una plataforma de cine indígena, y hay que registrarse, es gratis, y bueno, Okay. lo proyectaron el documental, y entonces un día nos pidieron si lo podían como, difundir, entonces está en esta plataforma, por ejemplo. Um, Pronto lo vamos a liberar también, o sea, es obvio, ¿no? Todavía estamos como con la pandemia, bueno, muchas cosas se han estancado. Me hubiera gustado proyectarlo en ciertos lugares donde no lo hemos difundido, pero pronto se va también a simplemente liberar, ¿no? En YouTube o plataformas públicas. Cierto. Bueno, quizás podríamos aprovechar ahora para que nos comentes tus siguientes proyectos que tengan que ver con antropología o audiovisual, si hay algo en los próximos eventos como proyecto. En realidad, uno siempre tiene muchos proyectos, pero actualmente no tengo tantos. Creo que, bueno, son procesos que se dan. Tengo varios que con la pandemia ha sido, bueno, por ahora no estoy trabajando en estos proyectos. Hay un proyecto audiovisual en la zona de Lucanas, de Ayacucho, sobre el cual me gustaría trabajar con un colectivo de jóvenes de la zona del Valle del Sondondo. Y, y nada más. Tengo varios proyectos, pero bueno, no tendría sentido comentarlos porque no. Ok, no te preocupes. Agradecemos, otra vez reiteramos el agradecimiento, Sebastián, por la presencia, por haber conversado sobre este documental que nos gusta y, bueno, los amigos que no nos han seguido desde el principio, lo hemos proyectado en la biblioteca hace unos años y ahora estuvo este fin de semana viéndose desde Vimeo de manera gratuita. Bueno, gracias, Sebastián. Gracias a ti, muchas gracias por la invitación y suerte con las demás proyecciones del mes. Bueno, al público que nos sigue, les agradecemos su presencia y los invitamos a seguir la variedad de actividades que tiene la biblioteca de manera virtual y asimismo les recordamos continuar con las medidas sanitarias en este contexto actual, el distanciamiento social, el uso de mascarillas y la higiene constante. Esto ha sido todo por hoy día. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias.